Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Qué alegría verles y qué alegría estar nuevamente acá. La verdad es que a los que están en casa les invitamos y les animamos, si es posible, que vengan acá al templo. Yo me gocé con las alabanzas, espero que usted también se haya gozado en su casa, pero es bueno que podamos nosotros empezar a volvernos a juntar y que juntos podamos retomar lo que por un tiempo no nos fue posible hacer. Mis hermanos, los invito a que si usted no ha buscado ahí en su Biblia el pasaje de Lucas 1, lo pueda buscar. Lucas 1, vamos a estar estudiando los versículos del 1, desde el 5 hasta el 25. Acá ustedes ven que dice Dios nos trae gozo. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dios nos trae gozo. Y vamos a ponerlo en las manos de Dios, a pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija y quien nos guíe en el estudio de su palabra. Y como decía Javier, tal vez es un pasaje que ya conocemos. Tal vez es algo que ya hemos escuchado. Pero siempre es bueno que cuando vayamos delante de la presencia de Dios y cuando vayamos y abramos su palabra, nosotros le digamos: Señor, muéstrame. Señor, enséñame. Señor, aquí estoy. Así que, hermano, le invito a que usted en esta oración le diga: Señor, muéstrame qué es lo que tú tienes para mí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, te alabamos. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno y porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor. Gracias porque hemos venido a alabarte. Gracias porque este culto es para ti. Gracias porque nos has dejado tu palabra. Y gracias, Señor, porque viniste a este mundo. Te apareciste para que nosotros pudiésemos conocer, que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Y Padre, hoy te alabamos, hoy te damos gracias, porque hemos escuchado tu palabra, porque hemos podido conocerte. Y te suplicamos, Padre, que el día de hoy nos des una nueva porción sobre la cual tú quieres que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amada iglesia, Centro Bíblico El Camino. Gracias, Señor, porque nos permites tener tu palabra, abrirla y poder meditar en ella. Te pedimos que seas tú quien nos enseñes en esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te alabamos. Amén. Mis hermanos, en los domingos anteriores hemos estado hablando acerca de la esperanza y acerca del amor. Hoy nos tocará estudiar acerca del gozo. Pero mis hermanos, no es ese gozo superficial, no es ese gozo pasajero, no es ese gozo momentáneo que nos vende la cultura, sino que vamos a estudiar acerca del gozo que es producido por medio de la participación de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No es ese gozo, no es esa alegría, no es ese regocijo que el mundo nos vende, y más en estas fechas. Usted no me dejará mentir que si usted entra a cualquier lugar, ya está lleno de luces, ya está lleno, arreglado por la Navidad. Pero este no es el gozo que la Biblia nos enseña. El gozo que vamos a ver hoy es el gozo que Dios da, el gozo que solamente es producido por medio de Él. Y mis hermanos, hace muchos años escuché una historia en la casa de mis padres acerca de un compañero de mi papá en el instituto. Y mis hermanos, esto es como acá cuando usted va a ver una película que dice basado en hechos reales. Pues esta historia está basada en hechos reales, no es una historia ficticia. Mi papá nos contaba y él se reía ahí mismo en la casa y decía que él tenía un compañero en el instituto que tenía un nombre muy particular. Y les aseguro que si les pregunto, ustedes no saben qué nombre era. ¿Saben cómo se llamaba? Bienvenido Alegre. Y cuando mi papá lo decía, yo tenía esa misma expresión que ustedes, decir: ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo le pusieron a esta persona Bienvenido Alegre? Mis hermanos, yo no solo le daba gracias a Dios porque mis padres no me pusieron así, Bienvenido Alegre, sino que decía: ¿en qué cabeza le pusieron este nombre? Y como era de esperarse, hermanos, esta historia generaba muchas risas,
muchas burlas. Aún en el maestro, en el catedrático donde mi papá estudiaba, dice que de repente él se le quedaba viendo al compañero y decía, lo que hacen los padres, ¿verdad? Y decía, ¿cómo se les ocurre ponerle a su compañero bienvenido alegre si miren la cara que tiene? Y mis hermanos, a nosotros nos da risa y a mí me daba risa. Y yo decía, ala, pobrecito ese muchacho, ¿cómo le pusieron bienvenido alegre? Pero mis hermanos, yo creo que la intención de los padres era ponerle un nombre que reflejara lo que ellos querían y lo que ellos sentían. Pero mis hermanos, el gozo que Dios da no se obtiene por un nombre. El gozo que Dios da no es algo que lo podemos obtener porque nos pusieron un nombre específico, sino es un gozo que proviene del interior, que proviene del corazón del hombre, pero algo muy importante, hermanos, algo muy importante. Es algo que nosotros no podemos producir. Es algo que tiene que venir por la participación de Dios en la vida de cada persona. Así que mis hermanos, con toda la buena intención ellos le pusieron bienvenido alegre, pero no porque le pusieran ese nombre, es que él iba a ser una persona de gozo. El diccionario define el gozo como una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Es la intensidad de los sentidos propia de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. A diferencia, como el diccionario nos habla acerca del gozo, nosotros vemos a través del estudio de la palabra que gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en las personas de quienes han decidido seguir a Dios. Y lo voy a volver a leer. Dice que el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de todos aquellos que han decidido seguir a Jesús. Y mis hermanos, lo vuelvo a leer, ¿por qué? Porque cuando me daban el privilegio de predicar y yo leía el título del sermón, lo primero que empecé a hacer es lo que invito a ustedes a empezar a preguntarme ustedes mismos. Y yo me pregunté, ¿yo vivo ese gozo? ¿Yo vivo esa profunda alegría espiritual que está producida por medio del Espíritu Santo en mi corazón? Y mis hermanos, lo que Dios quiere para nosotros es que podamos reflexionar si ese gozo que nos da el Señor, nosotros lo vivimos diariamente. Estaba yo haciendo números y miraba que el tiempo que pasamos en el templo, sin pandemia, porque ahorita no hemos estado viniendo, no es ni siquiera el 1% del tiempo que tenemos de una semana. Ni siquiera el 1%. Así que hermanos, si usted me dice, yo vivo gozo en el templo, hermanos, entonces no lo vive. Porque es un 1% del tiempo que Dios le dio en la semana. El gozo que Dios nos da, debemos de vivirlo y expresarlo. Afuera, hermanos. Adentro y afuera. La Biblia nos enseña en Gálatas 5:22 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y aclara ahí, hermanos, lo que estábamos viendo, que es el fruto del Espíritu. Tiene que ser producido por el Espíritu Santo en nosotros. Hoy meditaremos, hermanos, en el pasaje de Lucas y hablaremos acerca de Zacarías y Elizabeth, una pareja que nos va a ayudar a entender que es Dios quien trae gozo a nuestras vidas, que es Dios quien es el único que puede darnos gozo a nosotros. Y también dos cosas importantes, hermanos, y es que el gozo de Dios supera toda vergüenza. El gozo de Dios supera toda vergüenza. Y lo segundo es que el gozo de Dios supera toda circunstancia. Y hablando acerca de que el gozo de Dios supera toda vergüenza, vemos en el versículo 6 en Lucas 1, búsquenlo ahí en su pasaje, que dice que Lucas describe a la pareja de una forma muy especial. Y dice que eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Cuando yo leía esto, lo primero que pensaba es, qué lujo, ¿verdad? Porque vuelvan a leer la explicación de cómo era Zacarías y Elizabeth. Eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente. También nos dice en el versículo 7 una condición de Zacarías y Elizabeth. Y nos dice una situación especial que ellos vivían.
una circunstancia que de alguna manera marcaba sus vidas. Y nos dice que Elizabeth era estéril, que no tenían hijos y que eran de edad avanzada. De los 4 evangelistas, solo Lucas nos amplía la historia de Zacarías y Elizabeth. Si usted empieza a leer los 4 evangelios, ve que solo Lucas amplía de esta pareja. Y eso nos da a entender que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos algo acerca de la vida de ellos. En los tiempos bíblicos, para los judíos, los niños eran considerados como una tremenda bendición, una bendición de parte de Dios. El Salmo 127, versículos 3 al 5 dice: He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa el fruto del vientre. Como flechas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Y hay 2 cosas que quiero remarcar de este pasaje. Y es que en esa cultura los hijos eran considerados una bendición, pero aquí viene y dice, los hijos tenidos en su juventud. Y también viene y dice, vemos nosotros que ellos no tenían estos hijos. Ni tenían los hijos, ni tenían la juventud. Pero también Zacarías y Elizabeth, a pesar de no tener esta bendición o favor de parte de Dios, que seguramente había marcado sus vidas, que seguramente era algo con lo que ellos tenían que vivir diariamente, y seguramente ellos tenían frustración, tristeza y vergüenza en sus corazones. Porque en esa cultura, en su contexto, los hijos eran una bendición y ellos no los tenían. Entonces ellos tenían tristeza, frustración y vergüenza. Especialmente porque ellos habían dedicado su vida para servir al Señor. Especialmente porque vimos la descripción que nos narra la palabra de Dios, que ellos eran intachables delante de Dios. A pesar de eso, ellos no tenían la bendición de tener hijos. Dios parecía no escuchar sus oraciones. Culturalmente era algo que los diferenciaba del estándar del mundo. Era algo que marcaba la vida de ambos y de alguna forma los ponía en la mira de todos. Y de repente, por ahí, de algún cercano que maliciosamente podría pensar, ¿qué pasará? ¿Por qué ellos no tendrán hijos? Los años pasaban y las circunstancias no cambiaban, sino al contrario, la vergüenza de no tener hijos la vivían diariamente. Siempre tenían a la vista, siempre podían observar que algo les faltaba, que algo estaba mal, que había algo que no podían tener. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil estar en una situación en la cual, en la cultura en la que vivo, soy tachado por algo que yo no puedo tener, por algo que yo no puedo dar, por algo que yo quisiera darle a mi pareja, pero que no está en mí. Y esa era la situación de Zacarías y Elizabeth. Pero ahí, en medio de su vergüenza, en medio de su tristeza y desconsuelo, en los primeros, en el capítulo 1, de los versículos 13-14, dice que un ángel les dijo, tu petición ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y les añade en el siguiente versículo, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dios había escuchado el ruego de Zacarías y Elizabeth. Dios había decidido cambiar su condición. Dios iba a dar una vuelta de página completa en la condición de Zacarías y Elizabeth. De la vergüenza al gozo. Solo Dios puede hacer eso en la vida de los hombres. Dios trae un gozo que supera toda vergüenza, pero también Dios trae un gozo que supera toda circunstancia. Y la primera circunstancia que supera en el corazón del hombre es la incredulidad. Zacarías era un hombre como nosotros, aunque la Biblia describe que él era intachable, pero Zacarías era un hombre como nosotros. Tenía sus dudas, sus inseguridades, sus temores. En el versículo 18
nos dice que luego del anuncio del ángel, Zacarías le preguntó, ¿cómo podré saber esto? Porque yo creo que él se miraba y decía, yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Pero entonces Gabriel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte buenas nuevas. Paréntesis, me encanta ver en la Biblia, que cada vez que un ángel da un anuncio, dice que ha sido enviado. Y Zacarías estaba escuchando lo mismo, que él era un enviado de Dios y le estaba diciendo que él venía a darle buenas nuevas. Ellos anunciaban, los ángeles anunciaban lo que les había dicho el Señor. El gozo verdadero no depende de nuestra capacidad para entender las circunstancias que nos rodean, sino de recordar quién es Dios. Naturalmente, Zacarías dudó de las palabras del ángel y recordó su vejez y su esterilidad, como probablemente nosotros muchas veces, como probablemente muchas veces yo, como probablemente muchas veces usted. Duda y tenemos incredulidad al escuchar y ver las promesas del Señor. Pero entonces es ahí, hermanos, cuando el Señor nos recuerda que Él está sentado en el trono. Que Él está sentado en el trono y no hay nada imposible para Él. Hay gozo cuando descansamos en el poder y la soberanía de Dios. La segunda circunstancia que supera es nuestra incapacidad. Santiago nos recuerda que el gozo no depende de las circunstancias. Cuando escribió en Santiago 1, en sus primeros 4 versículos, dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos delante de Dios. Y cuando uno está en esa circunstancia, cuando uno se siente incapaz, y poder leer este pasaje, cuando dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. El gozo verdadero, hermanos, no depende de la circunstancia que estamos viviendo. El gozo verdadero no depende de esas circunstancias, sino de aquel que sostiene el mundo en sus manos. La semana pasada, a través de la palabra, Rolando nos animaba a que creyéramos el primer versículo de la Biblia en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es parte de eso, hermano. No tenemos que creer, estamos viendo la circunstancia. Pero así de claro como es la circunstancia, debemos de poder ver a Dios en medio de la circunstancia. Nuestro gozo no puede depender de la circunstancia. La felicidad va y viene, hermanos, con eventos y experiencias positivas de la vida. Pero en cambio, el gozo que Dios da fluye ante los desafíos, la dificultad y el sufrimiento. El gozo que trae Emmanuel, Dios con nosotros, nos capacita para ver el panorama completo, más allá de ese dolor que podamos estar experimentando. El mundo nos ofrece distintas alegrías, que son buenas, pero que son pasajeras. Generan alegría, pero no gozo. Por ejemplo, un buen contrato de negocios. Usted se siente alegre. El cierre de pensum de una carrera universitaria. Usted se siente alegre, hermano, si es una buena alegría. Casarse con la persona que ama, más alegre todavía. Ver a sus hijos cumplir sus sueños. Eso nos trae alegría, pero no gozo. Todas estas alegrías son justificadas, pero no son una fuente de gozo completo. Este gozo que recordamos hoy en el tercer domingo de Adviento es el gozo que solo puede venir del conocimiento del Hijo de Dios, quien puede cambiar por completo nuestra situación actual y llenarnos de esperanza hacia el futuro. Quisiera compartirles un último aspecto del gozo que podemos aplicar en nuestra vida a medida que continuamos en nuestra celebración de Adviento. Y es que el gozo puede ser una elección. Sí, usted y yo tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de creer.
El domingo pasado vimos y aprendimos acerca de María y yo no sé si usted se recuerda de la respuesta que ella tuvo ante la visita de Elizabeth. Ella dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María decidió regocijarse en Dios. En medio de la vergüenza que representaba para ella quedar embarazada sin estar casada, aún ante la difícil circunstancia de lo que era ver una concepción sobrenatural, ella eligió regocijarse en Dios y abrazar la voluntad de Dios para su vida. De la misma manera, hermanos, el Señor nos invita hoy a abrazar el gozo en medio de la circunstancia que usted pueda estar atravesando, en medio de esa vergüenza que usted pueda estar sintiendo. Hermanos, si somos honestos, a todos nos van a venir circunstancias adversas. Todos vamos a tener circunstancias en la vida en la cual pudiera ser que no nos va a generar nada de gozo. Este año ha sido sumamente difícil para mi familia, tanto del lado de mis papás como del lado de mis suegros, de la familia de Brenda, porque hemos pasado por circunstancias pues no comunes. En un periodo de 4 meses sufrimos la pérdida de mi hermano. En un periodo de 4 meses sufrimos la pérdida de la hermana más cercana de mi mamá, mi tía, que vive en Honduras. En ese mismo periodo nosotros con Brenda sufrimos la pérdida de nuestro tercer bebé. En ese mismo periodo nosotros también nos contagiamos de COVID junto con mis papás. Y también del lado de la familia de mi esposa perdimos a 2 tías de mi esposa. En un periodo de 4 meses, hermanos. Son circunstancias difíciles, son circunstancias adversas. Pero mis hermanos, eran situaciones que hoy no estaban y al día siguiente estaban. Y así son las circunstancias. Así son las circunstancias, hermanos. No eran las circunstancias que nosotros deseábamos, pero eso fue lo que sucedió. En todo momento Dios, hermanos, Dios nos invita a buscar y aferrarnos en la única y verdadera fuente de gozo, a pesar de las circunstancias. Y les tenía que hablar de esto, ¿por qué? Porque eso es lo que pasó en nosotros. Pero yo desconozco, hermanos, qué es lo que está pasando en su vida. Yo desconozco a qué circunstancia usted se está enfrentando, pero lo que Dios nos dice es que el gozo que Dios da puede más que su circunstancia. Puede más que su incredulidad, puede más que su vergüenza. La Biblia está llena de versículos que exhortan y animan a regocijarnos. Seguramente porque todos nosotros necesitamos esos recordatorios. En el Salmo 51, el rey David decía, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que tú has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le hacía una súplica nuevamente. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con espíritu de poder. En el Nuevo Testamento miramos al apóstol Pablo que decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Mis hermanos, los hombres tenemos una capacidad, pero la capacidad de generar gozo en nosotros solo puede venir si Dios obra en la vida de nosotros. Cuando vemos y recordamos nuestra vida sin Cristo y experimentamos y hemos experimentado la gracia y el perdón de Dios en nuestra vida, hallaremos suficientemente gozo para vivir una vida distinta. Mis hermanos, lo invito a que busquen en su Biblia Juan 16 y versículo 22, tanto los que están acá en el templo como en sus casas. Juan 16
y versículo 22. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, Juan 16 y versículo 22. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción. Y aquí está la promesa y dice, pero yo los veré otra vez. Y su corazón se alegrará. Y nadie les quitará ese gozo. Y mis hermanos, me encanta, porque ahí está anunciando su segunda venida. Y dice, yo los veré otra vez. Y mis hermanos, el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón, por medio de la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos tiene una esperanza, como hablábamos en el primer domingo de Adviento, del pasado, del presente y del futuro. Porque mis hermanos, esa es nuestra esperanza a futuro, que nosotros lo veremos otra vez. Y nada nos quitará ese gozo. Esa es nuestra esperanza viva. Esa es nuestra esperanza con la cual nosotros tenemos que vivir. La invitación, hermanos, es que vivamos cada día con esa esperanza, que el gozo que Dios nos ha dado es un regalo eterno. No solo que tenemos que vivir, sino que es un regalo que tenemos que reflejar. En esta temporada de Adviento, hermano, en la que usted ve gente que quiere ver y se encuentra con gente que no sabía que iba a ver, que su vida refleje el gozo verdadero. Y el gozo verdadero solo es Cristo en la vida de las personas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de este pasaje que tú puedes romper con cualquier circunstancia, que tú puedes cambiar de vergüenza a gozo, que a pesar de nuestra incredulidad, tú eres un Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios. Padre, te suplicamos para que nosotros, los que hemos creído en ti, podamos vivir ese gozo, que nosotros podamos experimentar ese gozo todos los días a pesar de cualquier circunstancia, y que ese gozo nosotros lo podamos compartir con otros. Somos tu iglesia, Padre, somos tus hijos comprados por tu sangre, Padre. Te suplicamos que seas tú obrando en nuestras vidas para que ese gozo sea perfecto en ti y que ese gozo se refleje en nuestra vida para bendición de otros. Padre, nos ponemos en tus manos como tu iglesia y te alabamos, Padre, porque solo tú nos traes gozo. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.